Alucinante, o sea, la iglesia más bonita del mundo en la que me quiero casar, no sé. Yo creo que esta es mi parte favorita del viaje, donde vemos la iglesia de cristal, que es increíble, o sea, increíble. Quedaos hasta el final del vídeo, que es donde la vamos a ver. Ya veréis qué pasada en medio del bosque, brutal. Total, bueno, yo dije que con esta cámara me iba a maquillar siempre porque luego en YouTube me veo ahí, vamos, todo, pero es que estamos de viaje. Total, que ya sabéis que estamos de viaje, os contamos que íbamos a ir hasta Alabama y Mississippi. Creo que a Alabama no vamos a ir porque es que en Estados Unidos lo de las distancias es una locura y queda muy lejos. Así que nada, pues yo creo que iremos a Mississippi, aunque pues no tenemos muchas ganas de ir a Mississippi porque no encontramos muchas cosas que ver, así que... Y ahí va el bebé perro durmiendo. Atascos. Pero en medio del bosque, que oye, pues por lo menos. Y... ha pasado una cosa. No vais a ver Mississippi ni Alabama. Alabama ya podíais suponer que no, pero... Mississippi tampoco. Pero lo que sí vais a ver es otro sitio. Porque, pues, yo qué sé, como nosotros viajamos un poco sin hoteles y sin cosas, es lo bueno, ¿no? Que puedes cambiar así de repente. Así que ahora... ¿a dónde estamos yendo? Hot Springs. Arkansas. Así es. Creo que hay 1000 sitios en Estados Unidos que se llaman Hot Springs, pero este está en Arkansas. Como Springfield. Cuando leáis Springfield, no es... ¡ay, Springfield de los Simpsons! No. Es Está que en todos lados. Sí, hay miles Es la de capital de Illinois, creo, incluso. Ojo, cuidado, Y algo gracioso. Madre, parezco una mosca sin pelo y solo con gafas. Y con tupé. Total, algo gracioso. ¿Visteis la caravana, no? Javi dijo, uy, sí, mira, nos está mandando por aquí Cataja. Uy, sí, vamos. Pero no contaba con que un policía va a cortar la carretera. De repente. Perdimos 20 minutos, ese es el resumen. El paisaje está bonito. Llegamos a Arkansas, Hot Springs. Y estamos mirando... Nunca te cansabas de decir Arkansas. Arkansas. Quizás, Nunca te Arkansas. Ríete, aunque sea para no quedar mal aquí en YouTube. Sí que os gustó. Que está petado de gente. O sea, está petado. Está lleno. No sé por qué, pero lleno. Y es viernes hoy. La ciudad tiene un aire entre decadente y un poco mono incluso, no sé. Aunque como está... noventero. Sí, muy... Sí, noventero decadente, Pero ¿sabes? está lleno de gente. Está petado, eso es verdad, está petado de gente, está a reventar. Mucho turismo nacional. Sobre todo. Y no sé si sabéis cuál es la capital de Arkansas. Os dejo un ratito para que lo digáis en comentarios. Es Little Rock. Muy bien, nosotros no estamos en Little Rock, sino que estamos en Hot Springs, que es un pueblito que está dentro de... Aguascalientes en español. Sí, dentro del Parque Nacional de Hot Springs. Este no es un national park como otros que entras y tienes que pasar la típica caseta y está en medio del campo o de la montaña, lo que sea. Detrás vuestro ahora mismo está la ciudad y es que es el único pueblo que está dentro de un national park en todos los Estados Unidos. Aquí ya sabéis que les gusta que siempre sea algo único, pues... ¿Por qué se llama Hot Springs? Pues básicamente porque baja el agua muy caliente de la montaña, que está justo aquí pegada a lo que es el pueblo, a 63 grados, y se crean pues una especie de cascaditas o de fuentes naturales que aprovecharon bastantes locales para montar una especie de balnearios y estilo spa y cosas así. No es una ciudad muy grande en cuanto a población, son aproximadamente 40.000 personas. Sin embargo, la magia de la ciudad es que, como decía Sam, está ubicada dentro del parque nacional. Y esta ciudad es peculiar porque alrededor de 1930-1940 las apuestas estaban súper extendidas en toda la ciudad y venía gente de todos los lados a hacer apuestas aquí. A hacer apuestas de caballo, apuestas ilegales, la prostitución estaba también permitida. Entonces, bueno, era un desmadre esto. Y es muy harto que esto en sus años de apogeo debía ser una locura, porque toda esta calle que estamos recorriendo, todos son casas de... como spas. Esta es la que vamos a intentar ir mañana. Veremos, pero mirad, esa es otra, anterior otra. Toda la calle entera, no sé cuánto medirá esta calle, pero yo que sé, igual llevamos viendo 8 seguidas. Y por cierto, eso de ahí, que no sé si lo veis, se llama Ozark.
como la serie. Y resulta que un programa que hay en Netflix aquí en Estados Unidos que se llama Cupcake War, Guerra de Cupcakes, pues esta tienda de aquí salió en ese programa. Entonces, ya sabéis que si yo veo comida importante, pues hay que ir a probarla. Y además regalan Puppy Cupcakes. Este fue uno de los que salió en el programa y se supone que es de chocolate, caramelo salado, cream cheese... De todo. Sí. Pues... Ahí va. Guau, chaval. O sea, voy a lamer hasta el papel un poco. Bueno, y llegamos a nuestro hotel. Bueno, hotel. No sé muy bien lo que es. Supuestamente es uno de estos moteles, como el de Breckenridge que os enseñé, que los reforman y tal. Y en las fotos salía monísimo. Pero ahora, perdón, que me está tirando Dallas, llegamos y la verdad que es un tanto sketchy, como dirían aquí. Hello. Pues el sitio... Enseñarles la A ver, el sitio no caravana. tiene mala pinta realmente. Es un sitio, pues un motel y ya. No, pero supuestamente las fotos... A ver, son parecía moteles. más mono. Igual de noche con las luces de neón y tal gana. ¿Qué es? Claramente han vivido tiempos mejores. Y la bala ocre que nos ha traído hasta aquí. Y nuestra habitación es la 10, tenemos esperanzas en la habitación por la... Me gusta el número. Se ve que la puerta está pintada hace poco. Joder, y el olor a cerrado, pero nada, muy bien, muy chula. ¿Para quién va a ser aquella? Oh. I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. Aquí, local típico, vamos a meternos un desayuno de escándalo. Luego os voy a contar una bonita historia sobre cómo estar con aquí y sobre el miedo real que yo ahora mismo tengo. ¿Qué tienes a esa? Yeah, it's everything I need, right? Not so fond of change. I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me. No, I don't need nobody. Yes, I was so naive. Somehow I'm still all in on me. All in on me, yeah. My bill, my Después del desastre, no se puede levantar. Y alguna de las cosas que hay que hacer en Hot Springs es, por ejemplo, hacer trekkings. Que uno de ellos es ir hasta la Torre del Agua, Mountain Tower, Hot Springs. Algo así, ¿no? Mountain Tower, creo que es. Mountain. Ah, ¿sabéis que aquí no se dice mountain? Se dice mountain. Again. mountain. ¿Cómo? It's a mountain. No, again. Mountain. Ok. ¿Cuánto se tarda? Ah, se tarda 45 minutos, es todo cuesta arriba. Y veremos. Pica para arriba. Dallas, ¿qué haces? Y estos cuadraditos que vemos en el suelo están ahí porque lo que hacen es que controlan las aguas que hay justo debajo de donde estamos, porque todo esto está lleno de hot springs, lo llaman, que es como aguas termales, y entonces ahí como que abren tuberías y van controlando todo el agua que hay. Hay que seguir las señales blancas. Siempre que hay una señal blanca, todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Y arriba del todo, antes de la Torre de Sauron, tienes aquí una zona bastante chula para marcar tu picnic. Deep in the heart of Texas. Arkansas. Arkansas. Estamos ya arriba del tren, que lo hemos conseguido. Y bastante bien. Y se puede ver montañas. Y por el otro lado, la torre, a la que creemos que es un observatorio y se puede subir. Pero tenemos que investigar acerca de esto. How hard was it from 1 to 10? If I was in shape, maybe like a 5. But So it was an because 8. I'm not, it was like a It's an easy 30 minutes walk.
Y esto es Arkansas, todo campo básicamente. Bueno, y os cuento un poquito de la historia de este estado, que a mí siempre me gustan cosas de historia. Pues básicamente los españoles fueron los primeros que llegaron a este territorio en el 1500 y pico con un tal Hernando de Soto, y después empezaron a llegar colonias francesas. Aunque hubo gobierno español aquí durante 37 años, allá por el 1700 o por ahí. Hay un dato curioso, es que el 80% de la población es blanca, mientras el 15% son afroamericanos, que es un porcentaje muy bajo comparado con otros estados de Estados Unidos. Arkansas, en cuanto a superficie y población, pues es un estado medio que tiene unas 3 millones de personas, y su ciudad más grande es Little Rock, que tiene 190.000 personas, o sea que menos que una ciudad como Oviedo, por ejemplo. Y creemos que hay que pagar. ¡Cansancio! No, creemos que hay que pagar, pero creo que son como 5 o 8 dólares, no recuerdo. Mandamos un emisario a comprobarlo. Nos mandamos a Coco a preguntar. Yo los pagaría, la verdad. ¿Tú? Como os decía el otro día, ayer, es el único pueblo que está entre o dentro de un parque natural. Y claro, ahora cuando subes a esta torre pues te das cuenta, porque se ve todo montañas y en el medio el parque natural. Que en realidad es como muchas ciudades que puede haber, pues no sé, por muchos sitios, pero pues aquí es parque natural, nacional. Hay una cantidad enorme de trails por aquí, de caminos. Nosotros empezamos haciendo uno que se llamaba el Monte no sé cuánto, y ahora seguimos caminando más allá de la torre y nos estamos dirigiendo hacia el Gulpa Roach Trail o Gulpa no sé cuánto. Entonces vamos a ver cuánto nos lleva y si no daremos la vuelta a la ciudad, porque ya quieren irse a comernos cupcakes. Y si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle a like y suscribirte para no perderte todo lo que se viene. Bueno, os cuento algún dato curioso mientras vamos por aquí por el medio. El 50% de la superficie de Arkansas es todo bosque. O sea, al igual que decía que en Illinois era el 80% todo campo, en este vídeo de por aquí, aquí es todo bosque. Mires para donde mires, al final hay bosque. Y la principal actividad económica está basada en temas relacionados con minería, con extracción de recursos naturales, porque al final es todo bosque, entonces, ¿qué hacen con la madera? La talan, básicamente. Y después también algo relacionado con de la industria, porque en la época de los 60 Rockefeller puso aquí muchas, voy mirando para abajo porque a lo mejor me doy una hostia, puso por aquí muchas industrias y pegó el petardazo esto, lo que viene siendo Arkansas. Bueno, y estamos aquí hablando, Coco y yo, que mañana nuestros cuerpos no se van a creer, porque estamos haciendo 3 trails diferentes, que hay que decir que son cortitos, no son de mucha cosa. Pues el primero ya visteis que eran 45, aunque decía que era difícil. Ahora estamos en uno que es fácil a moderado, y luego creo que va a ser otro, pero que no sabemos cómo es, que es el que nos baja a la ciudad. Como os dije en el vídeo de Santa Bárbara, desmitificando cosas desde 1992, pues, o sea, está bien, pero vamos, nada que no puedas hacer en Asturias, ¿no? ¿Qué? Nada que no puedas ver o hacer en Asturias. Hombre, no, Asturias le da 1000 vueltas a esto, ¿me vas a comparar? What do you think about Asturias? Beautiful. Oh. Beautiful. Eso, que es que en realidad, pues, o sea, es que aquí hay una cosa que también se debería hacer en España, o en Asturias al menos, que es que hacen muchas reservas naturales o parques naturales de cualquier cosa. Y nosotros, en cambio, en Asturias, pues tampoco tenemos mucho, cuando hay bosques así en todos los sitios. Así que no sé, pues igual un poco hacer más todo eso para proteger más la naturaleza. Que también otra idea puede ser que aquí se hace todo por y para el dinero, ya sabéis. Javi en la selva os presenta, en el bosque, Javi en el bosque os presenta el equilibrista. Y llegamos finalmente de nuevo al caminito en el que está la ciudad ahí. Nos ha llevado 3 horas los 3 trails, pero estamos diciendo que pareció más porque... ¡Fiu! Encima salió el calor. Que es súper money este pueblo. No sé si es porque está muy lleno, porque hace sol, porque no sé, pero
por la calle. Mola mucho. What's that? Super weird, super weird. Taro. Coquito always with the weird stuff. No, it's normal. It's What is that, Coco? taro milk tea. But it's a slush, so it's like a milkshake. Ok. ¿A qué sabe? So delicious. ¿Está bueno? It tastes like cereal milk. Disgusting, yeah. Dallas se está poniendo un poco más guapa, un poco más. Sigue siendo fea, pero un poco más. Muy loco porque incluso hay gente que está de despedida de soltera por esta ciudad. Está petadísimo ahora mismo todo, la calle llenísima, colas en todos lados, muy loco. Pues el Bubba Tea no sabemos muy bien qué es. Sabemos que tiene bolitas y que están muy ricas. No más. El mío es de taro, que es lo que llevan en Japón las cositas, los dorayakis. Y según Coco sabe a leche con cereales. Y el mío Thai. Aquí tenemos a un perro. El perro viajero. El perro viajero. Bueno, nuevo día, qué alegría, qué risa tenerte. Estamos aquí domingo. Uy, ya no se me ve. Vamos a pillar un café lo primero de la mañana, que vimos que hay una cafetería por aquí muy buena y a mí me encanta el café, a San también. Así que vamos a ver lo que nos da. Buenos días amigos y amigas del canal, bienvenidos a un domingo de bollo. Hoy es el de bollo, ¿no? Sí, porque estuvimos hablando del de Ramos. El fue Easter ayer. es hoy. Bueno, es que aquí se celebra Easter, que es lo del conejito y tal. Y nada, vamos a desayunar, luego vamos a ir a ver una iglesia supuestamente que está en medio del bosque. Veremos, porque ya sabéis que... Pasa ahí. que tengo un pelo. Ya sabéis que como nosotros no reservamos nada, pues lo mismo... Porque una de las cosas ¿Está típicas de cerrado, hacer aquí lleno? es darse un baño en las termas. los spas estos que hay. No pudimos porque estaba demasiado lleno. Entonces pues veremos qué pasa con la iglesia. Y luego quizás ir a un lago que tiene un sitio pesquero para comer. Y nada, de momento estoy diciendo que se está, igual que ayer pasamos frío, hoy se está De lujo. perfecto. Y me está encantando Hot Springs. No sé por qué, porque es un poco decadente, pero... O sea, no decadente, como noventero, no sé. Un poco pasado de moda, pero me está gustando mucho. What do you think about Hot Springs? I think it's so cute. It's like a tiny Decadente. village, but it's so cute. Y amigos, no os conté lo que nos pasó ayer en el Más desayuno ese. Que os conté que estábamos desayunando allí y que nos... Bueno, en fin. ¿Os podéis creer que nos dijeron que nos quitáramos las máscaras? Nosotros estábamos dentro, que es la segunda vez que estoy en 6 meses dentro. Y pues estábamos con la mascarilla puesta hasta que te traen la comida, ¿no? Y nos dice el chico, ¿por qué estáis...? El dueño, ¿por qué estáis con mascarillas? No, aquí no hay que tenerlas, os las podéis quitar. Y nosotros como, bueno... Y el otra vez, no, os las podéis quitar, tal... Este sitio creo que es increíble, el Pancake Shop este, pero es que hay una cola de 2 horas, los 2 días lo mismo, ya desde por la mañana, a las 9 de la mañana pasé yo por aquí y estaba lleno. O sea, no se puede, pero yo creo que tienen que estar brutales. Y cómo no, volvimos a la tienda de los pancakes, para esta vez comprar... Ah no, pancakes no, cupcakes, las magdalenas. Ya. Una de las cupcakes que cogimos es wedding cake, porque es la misma que Coco tuvo en su boda. Que es Almond cake and vanilla ice. almond cake and vanilla ice. I do. Oh my Mamá. God. Mamacita. Alright. Is your wedding? Really? But the opposite. The almond is in the ice. So delicious. Weird. Y esto es lo que pasa por comer cupcakes. Uno, The little beans. oh, no sé si lo veis. 2, and his hand, Yeah, her hand. so bad. No, open your hand. Yep. And, oh, Javi has it too bad.
Y estamos en mi parte favorita de este viaje, que os la vamos a enseñar al final del vídeo. Es la iglesia de cristal, increíble. Alucinante, o sea, la iglesia más bonita del mundo en la que me quiero casar, no sé. La iglesia es increíble porque estás aquí en medio de todos los bosques, se escucha un arroyo que hay justo ahí al lado, el agua, todos los árboles, todo de cristal que se ve súper transparente, y cuando estás dentro, bueno, no pudimos entrar, pero me imagino que cuando estás dentro, estás rodeado de todos los árboles, tiene que ser increíble. No broma, me quiero casar aquí, o sea... Javi, ¿dónde estás? Me quiero casar aquí. Si pagas los Ya. $30.000 que costará esto. ¿Tú crees? 30.000. Oye, ¿sabéis si en España hay algo así? Porque mola mucho, ¿no? Es que es, no sé, de cuento. Esta iglesia, y no me extraña, fue nombrada como el cuarto mejor diseño arquitectónico de todo el siglo XX por un instituto de Estados Unidos. Y es que estás aquí en medio de la nada. La construyó un tío de California, de Arkansas. Y diseñó como alrededor de 20 en todo Estados Unidos, pero dijo que esta era como la que mejor le había quedado. Lo que trata siempre este arquitecto de traer como el exterior dentro de la iglesia, combinar un poco que sea lo más... se integre lo mejor posible con el paisaje. Esta tiene capacidad para 160 personas y se hacen 175 bodas al año. O sea, casi todos los días del año hay boda, y realmente no sé por qué hoy no hay nada, si es un domingo así como importante. Y pues hacen hasta conciertos incluso dentro. Imaginaos un concierto dentro de esta iglesia en este paisaje. Y buscando por internet más de estas, hay otra en Arkansas que tiene una pinta brutal, y otra también en California, de estas de, pues en este estilo con madera y todas las paredes que son vidrio, o sea, como... ¿Cómo dices? Que son como ventanas, vaya. Vamos a comer en un sitio que buscando aquí hay como muchos lagos, ¿no? Por la zona de Arkansas. Y vamos a comer en un sitio que está en un lago y es como súper marinero. Bueno, no sé si veis el interior, ahora os enseñamos. Pero es así como súper de pescado, de marisco. Y una cosa que me estaba haciendo mucha gracia es que toda la parte de fuera la tienen puesta, en vez de con piedritas blancas, que sería lo mítico, son... Conchas. No, ostras. Muy raro. Y nada, se está muy bien porque están aquí los barquitos, estamos a la sombra. No sé. ¿Quieres hacer ese chiste? Que decía, ¡ostras! Son ostras. Badaboom. Como a mí me molan las curiosidades, también Arkansas es el único sitio en el que se producen diamantes de todo Estados Unidos. El único sitio en el que hay una mina. También la primera mujer que fue elegida para el Senado, de Arkansas. Y esto es súper curioso, y es que desde 1947 se prohíbe pronunciar mal Arkansas, como yo lo estoy haciendo ahora. Debería ser algo así como Arkansas, sin pronunciar la S final. Aún así no sé si lo estoy pronunciando bien realmente.
este vídeo, si os están gustando nuestros vídeos, por favor, suscribiros y daros a la campanita, que pues así, no sé, hablamos y me hace feliz. Y ahora mismo hay un insecto muy feo detrás de Javi, así que bye.